Bueno, amados hermanos, le damos gracias a Dios por este hermoso día. Salió el sol, está fuerte, pero hay fresco. No hace tanto calor como otros días. El aire no está caliente. Pero lo que sí vemos que hoy en día está un poco caliente son las familias. Las relaciones interpersonales entre padre e hijo, esposo, esposa. Y si salimos un poco afuera del hogar, vemos que los vecinos no se relacionan bien. El que va a su trabajo tiene problemas con el jefe, tiene problemas con los compañeros de trabajo. Y vemos que las relaciones interpersonales como que están afectadas. La, una frase que a mí me gusta mucho de los mexicanos, una frase célebre, es esta que dice, entre los individuos como entre las naciones. Dice así, en en el concierto de las naciones, así empieza, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz llega cuando cada quien sabe qué tiene que hacer para respetar al otro. Ahora, ¿qué pasa si la gente, voy a decir una frase fuerte, pero qué pasa si la gente desconoce y es ignorante? No dije la frase fuerte, la voy a dar para más adelante. ¿Qué pasa si las personas son ignorantes y no conocen qué tienen que hacer para relacionarse con otra persona? Pues no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué no quieren? No, porque no conocen. ¿Y qué va a suceder? Pues la otra persona que sí sabe lo que tiene que hacer se va a sentir afectada. Y siempre que lo vea, va a decir, ¿sabe qué? Me quedaste a deber los otros días. Tenía que respetarme, tienes que darme respeto y no me diste respeto. Te quedas a deber, por lo tanto, ¿sabe qué? Me la voy a cobrar. Si tú me hiciste, yo te voy a hacer. Y entonces ahí viene la guerra, viene el conflicto. Ahora, está bien que eso pase en el mundo. Lo que no se considera que eso suceda dentro del pueblo de Dios. No, si cualquiera dice, bueno, pero se supone que si son cristianos y si son hijos de Dios, bueno, ¿por qué? ¿Cómo que tienen problemas en su matrimonio? ¿Cómo que tienen problemas con sus hijos? ¿No? Si son cristianos, ¿cómo puede ser que un pastor que tiene una iglesia de quién sabe cuántos miembros, el peor de sus miembros es su hijo? No se entiende. Se supone que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos y darle prioridad a sus hijos por encima de la iglesia. Gracias, mamá. Él tiene la responsabilidad de educar a sus hijos por encima de la iglesia, igual que a su esposa, en el caso del pastor. Entonces, ¿cómo podría ser eso de que tu hijo esté peor que la iglesia? Algo está pasando. Y lo que está pasando es que tanto él o sus hijos no están haciendo en relación a ellos mismos, en relación a la iglesia, lo que Dios ha establecido. Para que haya paz en una iglesia, todos necesitamos conocer qué es lo que Dios ha establecido y hacer. Dice el Señor que en el caso de los matrimonios, las casadas tienen que hacer algo en relación a los esposos y los esposos en relación a las casadas. Que los padres tienen que hacer algo en relación a sus hijos y los hijos en relación a sus padres. Pero también la Biblia enseña que los amos, en este caso los patrones, los empresarios, los dueños de empresa, tienen que tratar de cierta manera a sus subordinados. Y sus obreros, sus subordinados, pues tienen que hacer algo en relación a ellos. Pero dentro del pueblo de Dios, entre los hermanos de fe, la Biblia dice que tenemos que hacer algo los unos a los otros. Y entre los líderes y los discípulos, el líder tiene que hacer algo hacia sus discípulos y el discípulo hacia los líderes. Eso la iglesia necesita conocerlo. Y una vez que lo conozca, debe ponerlo en práctica. Ahora,
En nuestra iglesia, si ustedes tratan de hacer memoria de todas las enseñanzas que hemos recibido hasta ahora, esta ha sido una iglesia donde se ha nutrido con la verdad de Dios para que eso no suceda. Ya hay hermanos aquí que sí saben qué tienen que hacer y cómo. Es más, hemos dado materiales, folletos, trípticos, para que usted en la semana, pues si se olvidó cómo educar a su hijo, saca el folleto y recuerda lo que el Espíritu Santo le habló el día en que se le enseñó. Pero así todo, teniendo esta información, los hermanos no se mantienen firmes en lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido cómo usted tiene que tratar a su pastor y cómo el pastor tiene que tratarlo a usted. Dios ha establecido aquí en la iglesia cómo tenemos que relacionarnos los unos para con los otros. Pero ¿por qué no nos mantenemos firmes? Pues porque Satanás está logrando que en la vida de algunos hermanos él siga presente. El que tiene oído para oír, oído. Satanás y los demonios son reales. Ellos entran a sus casas y salen de sus casas con la autorización de Dios. Pregúntele a Job, pregúntele a Pedro, pregúntele a Judas, pregúntele a Ananí y Zafira, si Dios no autorizó y permitió de que Satanás los atacara. ¿Con el propósito de qué? De que saliera a la luz realmente qué era lo que había en el corazón de ellos. O que saliera a la luz qué tan débiles o no eran delante de él. Ahora, hermanos, la única manera de poder enfrentar a Satanás es fortaleciéndonos espiritualmente. No estamos hablando de hacer ejercicio físico, que es bueno. Es bueno. Es decir, es verdad que la Biblia dice que el ejercicio físico para nada aprovecha. Pero en el sentido que lo está diciendo ahí, está hablando de que el ejercicio físico para crecer desde el punto de vista moral no te ayuda en nada. Es decir, ser voluminoso, tener los cuadritos así en el abdomen, eso no te hace más santo. No te hace más, es decir, no te hace mejor hijo de Dios. Pero fortalecer tu espíritu sí te hace mejor hijo de Dios. Porque un espíritu fortalecido, un espíritu de un hijo de Dios fortalecido, ¿qué va a pasar con él? Que cuando camine en este mundo, en su familia, donde quiera que esté, va a ser y a vivir como Dios quiere que viva en cada uno de esos lugares. Por eso el tema que estaremos tratando hoy, o más bien el título que hemos puesto hoy a esta prédica es cómo fortalecer mi espíritu. Cómo fortalecer mi espíritu. Y no quise poner la palabra nuestro espíritu para personalizar la enseñanza. Que usted personalice, que usted diga, ¿sabe qué, Señor? Gracias, porque hoy voy a salir de este lugar con una visión clara de cómo fortalecer mi espíritu. Y por favor, hermano, no sea como esos hermanos que vienen a las prédicas, escuchan la palabra y no prestan atención y al final se van sin entender nada. No sea como esos hermanos que dicen, hermano, a ver, una cita bíblica. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Perdón, hermano, ¿y qué significa el amor de Cristo nos constriñe? No sé, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si usted sabe lo que dice la Biblia, pero no entiende lo que dice la Biblia, no va a poder aplicar a su vida lo que la Biblia diga y cuando venga Satanás, le va a destruir a usted y lo que tiene en su vida. Bien, entonces vamos a estar respondiendo hoy, por lo tanto, a esta pregunta. ¿Cómo fortalecer nuestro espíritu? ¿Cómo fortalecer mi espíritu? ¿Qué tengo que hacer yo para fortalecer el hombre interior? Antes de avanzar, quiero comunicarle algo. No está en la prédica, pero es bueno que lo conozcamos. El ser humano como que tiene dos partes. El hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior, pues todos lo conocemos. Desde que nacemos ya nos vemos, nos conocemos.
Pero nos sorprende cuando nos empieza a enseñar o Dios nos revela, o mejor dicho, nos ilumina y nos deja ver de alguna manera por la palabra, por la vida que Él quiere, que no solamente está el cuerpo físico, sino que también está el espíritu del hombre. Dice la Biblia que así como el espíritu, cuando el espíritu sale del hombre muere, así también la fe sin obra es muerta. Entonces, el espíritu del hombre que está dentro del hombre es el que le da vida. Y ese espíritu es muy importante que nosotros nos nutramos, porque es ese espíritu quien debe tomar control del cuerpo. Pero para poder tomar control del cuerpo, necesita estar fortalecido espiritualmente para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando hablo de tener control del cuerpo, me refiero a eso. Que cuando venga el deseo de pecar, él no sea ese deseo, sino que esté fortalecido espiritual y moralmente para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, hoy, repito, no queremos que seamos como otras personas que dicen citas bíblicas, pero no las entienden y no las pueden vivir. Hoy nosotros vamos a tratar de ver con claridad, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo fortalecer nuestro espíritu. Cómo fortalecer nuestro espíritu. ¿Cuántos quieren aprender eso? Miriam, ¿tú quieres aprender eso? ¿Cómo fortalecer tu espíritu? Asiel, Lorena, usted, hermanita, ¿sí o no? ¿Quiere aprender? Bueno, vamos a ver si es verdad. Al ratito, cuando termine la prédica, lo voy a preguntar a cada uno cómo se logra eso. Y si lo aprendemos y lo vemos con claridad, créanme, va a ser más difícil, pero mucho más difícil de que el enemigo pueda venir a nuestra vida y destruir nuestras relaciones interpersonales. Por lo menos ya no va a quedar de nuestra parte. Bien. ¿Cómo fortalecer nuestro espíritu? Bueno, les invito por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y por favor, si ya lo encontró, póngase sobre sus pies. Vamos a leer esta cita bíblica y luego vamos a orar. Voy a leer la cita bíblica y usted solo siga con la vista. Y trate ya, en lo que va leyendo, de entender lo que dice esa cita bíblica. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a ver con claridad lo que dice aquí. Bien. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leo nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios mío, no existe manera alguna de que nosotros podamos entender tu verdad espiritual, a no ser que tu Espíritu Santo, por medio de tu revelación, nos ilumines y nos ayude a entender, pero no solamente a entender, sino a comprender y ver con claridad la verdad espiritual que luego vamos a utilizar para poder glorificar tu nombre. Padre, dependemos de ti. Dependemos de tu Espíritu Santo. Por algo, Cristo insistió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegara. No tenemos la capacidad de poder enfrentar al pecado, a la carne, al mundo y a Satanás, a no ser que tu Espíritu Santo en nosotros nos fortalezca y nos dé el poder, el amor y el dominio propio que necesitamos para que así sea. Por eso, Padre, orando a ti, confiamos que estás respondiendo esta oración, porque si tú no respondes, no tiene sentido, Señor, que sigamos avanzando en esta prédica. Pero apelamos a tu misericordia, apelamos a tu bondad, entendiendo siempre cuál es nuestro lugar. Tú eres Dios, nosotros no lo somos. Nosotros somos solamente siervos aspirantes a ser siervos inútiles para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Padre,
te pedimos estas cosas, te damos gracias y te decimos, mi Rey, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y para los hermanos que a lo mejor no entienden esta frase, ¿por qué decimos que somos aspirantes a siervos inútiles? Porque Cristo dijo que el día que hagamos todo lo que tenemos que hacer correctamente, y es decir, que hagamos la voluntad de Dios al 100%, solo podemos decir de nosotros, siervos inútiles somos, porque lo que hicimos era lo que teníamos que hacer. Muy bien. Entonces, hermanos, acabamos de leer esta cita bíblica que se encuentra en un contexto bien interesante. Los versículos que anteceden a esta cita bíblica, ¿acerca de qué hablan? Pues habla acerca de que Pablo estaba platicando a la iglesia de Éfeso acerca de la importancia de entender los esposos, cómo tienen que ser con sus esposas y viceversa. Y lo mismo con los padres e hijos, amos y esclavos. Y a continuación llega esta cita bíblica y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a entender. El problema es que amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, eso es imposible. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Que las esposas sean sumisas. ¿Qué entiende ser sumiso? Pues me humillo y obedezco. Amor mío, ¿qué quieres que haga? Ah, ¿quieres eso? Pues me humillo y te obedezco. Ser sumiso para una mujer en esta casa de matrimonio no es fácil, es imposible. Hacerlo en su propia fuerza. Lo mismo los padres educar a sus hijos para que sus hijos desarrollen el carácter de Jesucristo y los hijos sujetarse a los padres. Eso tampoco es fácil, hacerlo en nuestra propia fuerza es imposible. Y que el patrón, y ya actualizando, ¿no? Porque en el contexto habla de esclavo y habla de así, amo y de esclavo. Pero ya hoy, gracias a Dios, en Cuba, aquí en México, perdóneme, no soy cubano. Aquí en México ya no se habla de esclavitud, aunque desgraciadamente por allí a veces que hay personas que tienen a alguien como esclavo. Bien, pero esa es otra historia. Entonces, la idea es que ahí Pablo está hablando con claridad cómo deben ser las relaciones interpersonales, qué es lo que Dios manda que se haga. Pero cuando cada quien razona en lo que tiene que hacer, se da cuenta de que no es fácil. Y repito, no es fácil. Es imposible si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Por eso entonces en el versículo 11 que dice acá, en el versículo 11, no, el versículo 10 que dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, es decir, teniendo en cuenta que es imposible que tú puedas ser un buen esposo, una buena esposa, buen padre, buen hijo, buen patrón, buen subordinado, en tu propia fuerza, ¿qué necesitas hacer entonces? Necesitas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes se dan cuenta, usted lee esta cita bíblica y si yo le preguntara qué significa eso, usted dice, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo más probable es que no va a entender absolutamente nada. A mí, que llevo tiempo en esto, a la hora de explicarlo, tengo que concentrarme bien e ir a las citas bíblicas que me aclaran esto. ¿Qué significa fortalecerte en el Señor? Bueno, dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? En Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Bueno, aquellas personas que ya se les predicó el Evangelio. Antes ellos decidieron arrepentirse de sus pecados, convertirse a Jesús, creyeron en el Evangelio y entonces Dios los salvó. ¿Cómo? Regeneró su espíritu y los hizo una nueva criatura. ¿Cuál es la nueva criatura? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Ya lo hemos hablado aquí en la iglesia, sí, eso aquí en el discipulado ya todos lo sabemos. Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es decir, es un nuevo espíritu. El viejo espíritu estaba inclinado a hacer el mal, pero el nuevo está inclinado a hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Que el nuevo espíritu tiene todavía las mismas ideas del antiguo espíritu. Piensa como el antiguo espíritu. Y es aquí donde viene el proceso de purificación que la Biblia llama santificación.
Y en ese proceso es donde el Espíritu Santo fortalece al cristiano. Para que tú puedas fortalecerte, necesitas haber nacido de nuevo y depender de Jesús, caminar con Jesús, hablar con Jesús y vivir para Jesús. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad. Entendiendo esto o pensando en esto, que si Jesús murió por todos nosotros, entonces el día que Cristo murió, nosotros también morimos ahí. Para que los que vivimos ahora, es decir, los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que significa fortalecerte en Cristo. Busca fortalecerte viviendo para Jesús, no viviendo para ti. Si yo busco vivir para mí y no busco vivir para Jesús, estoy siendo egoísta. Y el egoísmo destruye las relaciones. Y no voy a extenderme en esto de que el egoísmo destruye las relaciones, porque si no, no va a terminar más nunca esta prédica. Porque es un tema bastante largo, pero lo hemos visto en otras ocasiones. Bien. Eso es lo que significa fortalecerte en el Señor. Depende de Jesús, acércate a Jesús, vive para Jesús, haz la voluntad de Jesús. En todo momento tiene que estar pensando en qué es lo que Dios quiere en qué es lo que Jesús quiere que toda relación a tu pareja, hacia sus hijos, hacia tus padres. En todo momento busca fortalecerte en Jesús. Pero dice a continuación, y en el poder de su fuerza. Bien, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es una capacidad para hacer. Por ejemplo, yo tengo la fuerza necesaria para poder levantar esta mesa. Entonces yo ejerzo fuerza y la levanto. Ahora, desde el punto de vista moral y espiritual, se necesita fuerza para amar a los enemigos. Desde el punto de vista espiritual y moral, se necesita fuerza para amar a quien te falte el respeto. Desde el punto de vista espiritual y moral, se necesita fuerza para poder no solamente amar a los enemigos, sino perdonar a quien tiene que pedirte perdón a ti. Esa fuerza espiritual y moral, el ser humano en sí mismo no la tiene. Entonces ahí interviene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, decía Jesús, Dios, dice la palabra del Señor, lo decía Pablo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo que el Padre envió de parte de Jesús para que podamos hacer la voluntad de Jesús, ese Espíritu Santo nos fortalece. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Escuchen bien. Hoy vamos a ver con claridad cómo nos fortalece. Ahora, antes vamos a ver cómo Pablo estimuló un poquito a la iglesia de Éfeso para que entendiera por qué era necesario fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el 11, Pablo aclara cómo lo iban a hacer. Dice, se van a fortalecer vistiéndose de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que el diablo y sus demonios te están, ¿qué? Acechando. ¿Qué es acechar? ¿Qué es estar al acecho? Entonces, imagínense que estamos en tiempo de guerra y el enemigo viene por allá y le hacemos una emboscada. ¿El enemigo nos ve? Dice Marvin que sí.
Dijo sí con la cabeza, pero no con el corazón. Eso es lo más importante. No nos ve, entonces estamos al acecho. Y en cuanto el enemigo llega, ¿qué le hacemos? ¡Ra! Lo acribillamos. Eso es lo que hace Satanás en el matrimonio. Está al acecho. Eso es lo que hace Satanás en la educación de los hijos. Está al acecho. Eso es lo que hace Satanás en todas las relaciones interpersonales. Está al acecho. Y lo que Dios quiere es que siempre estemos firmes para cuando Satanás venga con sus demonios a atacarnos, nosotros estemos firmes en ese momento y sepamos cómo enfrentarlo. Pero para lograr eso tenemos que estar como fortalecidos en el Señor. Ahora, ¿por qué dice que tenemos que, bueno, dice a continuación, esa aparte de tomar toda la armadura, dice, está pues firme, crucé un versículo bíblico, versículo 12. Ahora en el versículo 12 explica el por qué. El por qué. ¿Y por qué? No se me desconcentre. Hasta yo me desconcentré. No se me desconcentre. No perdamos la concentración. Sigamos acá. ¿Por qué tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios? 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra las personas. Usted no va a luchar contra tu pareja, ni contra su hijo, ni contra el vecino, no. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Ahora, en esta cita bíblica se habla ahora de ciertos rangos de autoridad que tienen establecidos los demonios entre sí. Es decir, Satanás tiene bien organizado su sistema. Entonces, hay principados, hay gobernadores de las tinieblas y al final las huestes espirituales de maldad, que significa huestes, el ejército de Satanás. Todos los demonios que no son jefes. Todos esos demonios que no son jefes, que no tienen grado de autoridad, forman parte de las huestes. Y Satanás, para ello, tiene un plan. Y el plan de ellos es llegar a nuestras relaciones y destruirlas. Escuche bien. Satanás no solamente te puede destruir a ti. Satanás puede destruir a tu pareja. Satanás puede destruir a tus hijos. No, hermano, porque yo oro a Dios. Y muchacho, yo oro a Dios. Usted puede orarle a Dios todo lo que quiera, que si usted no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza y no busca que su familia esté fortalecida, Satanás le va a destruir. No quiera dejarle todo a Dios. Dios lo hace todo, pero hay una parte que nos toca hacer. Por algo está en la Biblia que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué digo esto así? Para estimular a la iglesia, como Pablo estimuló a la iglesia de Éfeso, que entienda por qué hay que fortalecerse en el Señor. Repito, Satanás es real. Y no te estoy echando miedo. Solo estoy intentando abrirte los ojos. Porque estoy seguro que en la semana nadie vio ni ningún demonio ni a Satanás. Y a veces caminan con nosotros. ¿Por qué? Porque nos están acechando. Nos están acechando. Y el espíritu también está ahí. Y Satanás y el demonio que hacen piden permiso. ¿Para qué? Para atacarnos. Y Dios que dice, hazlo. Y por si a alguien le queda duda, si le acerca a Jesús, recuerdo esto, por si a alguien se le queda duda o tiene alguna duda. Si le acerca a Jesús a los discípulos, ¿y qué le dice? A los apóstoles. Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearlo. Pero ya le oré a mi Padre para cuando ustedes flaqueen y se regresen después. Es decir, ya Jesús sabía que ellos iban a fracasar. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El único que estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza fue el apóstol Juan. Y fue el único que se mantuvo con Jesús ahí al pie de la cruz. De la misma manera, en esta iglesia puede ser que haya hermanos
que no estén buscando fortalecerse en el Señor en el poder de su fuerza. Y cuando venga la tribulación en cada área de su vida, va a flaquear. ¿Por qué? Porque no está fortalecido. El que tenga oído por ahí, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Satanás, no lo glorifico porque él es un derrotado. Pero le hablo esto para que ustedes como que no los agarre de sorpresa. No ignoremos las maquinaciones del diablo y sus demonios. No podemos ignorar de que Satanás existe y que él está obrando en contra de nosotros. Si usted ignora eso, es como un avestruz que viene un león y sale un león y entierra la cabeza en la tierra pensando que, ya ignorando que el león viene, no se lo va a comer. No tengamos ese espíritu de avestruz y busquemos fortalecernos para poder enfrentar a estas huestes espirituales de maldad que le sirven a Satanás. Dice entonces el versículo 13, por tanto, es decir, teniendo en cuenta que tenemos que luchar contra demonios, que tenemos que luchar contra los ángeles caídos, teniendo en cuenta eso, ¿qué hay que hacer? Se dice nuevamente, tomar toda la armadura de Dios, toda, no solamente una parte. ¿Ven? No solamente es orar, hay otras cosas que tenemos que hacer. Y hoy vamos a ver en qué consiste esa armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día en que Satanás te influencia o un demonio viene y te influencia para tentarte, para que usted peque en contra de cualquiera de las personas de las cuales estamos hablando. Cuando viene un conflicto en su matrimonio, ese es el día malo. Cuando sus hijos se portan mal, ese es el día malo. Cuando tu papá y tu mamá hacen algo que te provoca ira y tú te das cuenta que no es de Dios lo que están haciendo, ese es el día malo. Cuando en tu trabajo tu jefe te trata como un perro, ese es el día malo. Cuando si eres jefe, no sé quién será jefe aquí en su trabajo, pero bueno, si eres jefe y los subordinados se quieren comportar como ellos quieren y como le da la gana, ese es el día malo. Cuando tus vecinos hablan más de ti, cuando tus vecinos no sé, te critican, te meten un chisme, etcétera, ese es el día malo. Ese día, usted tiene que estar fortalecido ya para poder mantenerse firme. Leo nuevamente el 14, está pues el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir. Ahora dice aquí resistir el embate de Satanás, el ataque de Satanás en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez que es decir, una vez que ya pase la tribulación, que usted se mantenga firme. ¿Y qué significa mantenerte firme? Mantenerte obedeciendo a lo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio? ¿Cuántos sabemos eso? Ahora, ¿cuántas personas, aún teniendo en su mente que no se pueden enojar, siguen enojándose? ¿Y por qué pasa eso? Porque no están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos cristianos no saben que una de las cosas para las cuales la iglesia existe es para salvar las almas con la ayuda del Espíritu Santo? Él lo hace, nosotros somos sus ayudantes. Y sin embargo, cuando llega el momento de predicarle a una persona, la gente dice, tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque no estás fortalecido. Entonces, muchas veces, cuando viene la tribulación, ¿por qué se flaquea y se cae? Repito, porque no se está siendo fortalecido por el poder de Dios, el poder de Jesús y el poder de su fuerza. Ahora bien, llegó a la parte buena. Llegó a la parte que todos esperamos. Vamos a conocer cómo Dios, cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo nos fortalece. Dice el versículo 14. Estad pues firmes, es decir, manténgase firme, manténgase haciendo la voluntad de Dios, como Cristo decía,
Si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ves? Mantente permaneciendo en lo que Cristo te dice. Ceñido vuestro lomo con qué? Con la verdad. Y he aquí lo primero que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestro hombre interior, que es la verdad. En este caso, la verdad es todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras. El Salmo 119, versículo 160, dice al inicio: la suma de tu palabra es verdad. La suma de toda palabra que ha salido de la boca de Dios y ha sido escrita en la Biblia, es decir, ha sido revelada esa verdad a través de la Escritura, la suma de todo eso es verdad. Por eso es importante, y si hace necesario, por eso es importante, y si hace necesario, ¿qué cosa? Hasta yo me perdí ahora. Bien, voy de nuevo, lo empatamos de nuevo. La verdad es todo lo que ha sido revelado a través de la palabra del Señor. Ya recordé. Cuando la Biblia dice de que toda palabra, de que la suma de su palabra es verdad, significa que cuando vamos a tratar un tema o vamos a estudiar un tema, tenemos que dice ese tema desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Si usted va a tratar el tema acerca de, no sé, de lo que es el amor, estúdielo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si en Apocalipsis se dice una cosa, o por ejemplo, usted va al Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento no se puede comer carne de cerdo, estaba prohibido. Era como, establecido, se había establecido que era como algo inmundo. Pero Jesús viene y Jesús dice, no, pues ya no, porque lo que el hombre come no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y con eso que Cristo dijo, santificó todos los alimentos. Entonces Jesús estableció, usted nada más ore y lo que usted ore, pues ya. Ya con la oración ya el alimento es santificado. Entonces, ¿qué pasa? De pronto hay una persona que va a visitar a una tía y están haciendo una ceremonia a la muerte y sacrifican a un chivo y matan al chivo y a la comedera. Y el hombre dice, no, pues no pasa nada porque yo nada más le oro a Dios y con esto santifico los alimentos. Sí, pero tiene que recordar que Pablo dijo que eso es sacrificado ¿a quién? A los demonios. Ahora bien, ¿vas a participar de los alimentos que se le dio a los demonios? No, pues no. Pero ¿qué pasa si de pronto al otro día viene tu tía con un plato de comida y te dice, oye, ¿qué quieres comer? Entonces usted piensa, ¿será de los demonios o no? Dice la Biblia, usted no pregunte. Usted recíbalo y ore. Pero si la tía te dice, ¿sabes qué? Esto se la sacrificamos ya, era mi muertecito. No sabe qué, entonces no te lo puedo recibir. No por razón de nuestra conciencia, sino por la de ella. Porque ¿qué va a pensar mi tía? De que yo puedo comer también de sus demonios. Y eso no es verdad. Y dice, mira, los cristianos también comen las cosas que le ofrecemos a nuestros dioses. Y eso no es verdad. Ahora, ven cómo es importante conocer qué dice la Biblia o qué es lo que Dios dice a través de toda la palabra. Bien. Por eso es que la suma de su palabra es verdad. Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdad? Porque la Biblia dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto como Jesús. Dice la Biblia, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y Jesús era perfecto como el Padre. Entonces, nuestra meta a alcanzar no es ser como el pastor, no es ser como el vecino, no. Es ser como Jesús. Y toda la escritura es útil para eso.
Y al mismo tiempo, no solamente que desarrollemos el carácter de Jesús, sino que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Vamos entendiendo por qué es importante que conozcamos la verdad de toda la Biblia. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer para conocer esa verdad? Pues lea la Biblia, estudia la Biblia. Hoy, a través de la prédica, ¿usted está conociendo la verdad? Sí, pero no espere solamente el domingo a conocer la verdad. Usted preocúpese por usted mismo. Influya, usted póngale un horario a sus hijos para que estudien la Biblia y vele porque se lo aprendan. Cuando terminen de leerle y saber, ahora explícame qué fue lo que leíste. Y él tiene que decirte, si no te dice, está castigado. Ahora no vas a leer un capítulo, ahora mañana vas a leer 5 capítulos y no a juego una semana, porque la palabra de Dios hay que estudiar. Hermano, pero ¿por qué obligar a los hijos? Bueno, y cuando va a la escuela, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los maestros en la escuela? Si quiere va, si quiere no va, si quiere estudia, si quiere no estudia. Entonces, si en la escuela tienen que aprender, ¿cómo no van a aprender lo que dice la palabra del Señor? Ahora, una vez que usted conoce la palabra, ¿qué tiene que hacer con ella? Pues usted tiene que decir lo que dice la Biblia, es decir, hablar lo que dice la Biblia. Usar, es decir, repito, decir la verdad, hablar la verdad, usar la verdad y seguir la verdad. El cristiano cuando habla tiene que hablar, pero antes de hablar tiene que pensar que dice la Biblia acerca de lo que va a decir. Y él va a decir la verdad de la Biblia. ¿Cuántas veces usted ha tenido la experiencia de que está practicando conmigo y yo le pregunto, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Así de sencillo. No, hermano, porque el problema es que me encontré una chamaca, esa se llama así, conmigo no sé qué. Oye, ven acá, pero ella no es cristiana. Sí. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que Dios estableció que tú puedes unir en yugo desigual con una persona que no es cristiana? No en ninguna parte, pero yo creo que... Ah, es lo que tú crees, no es lo que te dice Dios. Cuidado. Porque te veo debilucho. Veo que tu espíritu está mal. ¿Cómo que más? Sí, porque no estás alimentado con la verdad que necesitas para tomar esa decisión. Es decir, Satanás te enganchó y no lo sabes. Satanás te tiene agarrado por un pie como si fuera un pollo así. Cuando tú le das un pollo así para degollarlo, ya te tiene un pie, te cuida, no te agarre el otro. Y el otro te lo va a agarrar si no le haces caso a lo que te estoy diciendo. Tú decides. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la verdad y usar la verdad. Use la verdad. ¿Qué significa usar la verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar, ¿por qué yo me siento así como pez en el agua? Así. Y no me da pena estar en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer algo, yo solamente pienso que es lo que dice la Biblia que tengo que hacer respecto a eso. Y lo hago. Y cuando no sé lo que dice la Biblia, le digo al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga ahora? Y el Espíritu Santo me lo dice y lo hago. Así de sencillo. Y como me lo dice, me recuerda una porción de la Biblia donde aparece el consejo de lo que tengo que hacer en una situación igual. Por eso hay que leer toda la Biblia. Porque entonces el Espíritu Santo, lo que tú leíste, te lo va a recordar y te va a decir, mira, aquí. Por ejemplo, ¿qué es ser misericordioso? No sé qué cosa es ser misericordioso. Entonces, usted se da cuenta que hay alguien que está buscando destruirte y que te quiere matar y que te quiere hacer. Bueno, no voy a seguir para no extenderme en este punto. Después, cuando termine el culto, me pregunta si quiere, qué era lo que iba a decir ahora, porque si no terminamos nunca. Y me faltan todavía otros puntos más. Bien, ahora, esta arma es peligrosa. Corrijo, el arma no es peligrosa. Usted entra en peligro cuando usa esta arma. Vamos rapidito. Bueno, usted no vaya, voy yo si quiere. ¿A quién? O si quiere, va, pero yo cuando lo encuentre lo leo. Vamos a Juan 8:40. Juan 8:40. Dice Jesús, pero ahora procurad matarme a mí, hombre, que os he hablado de qué cosa, la verdad, la cual oí de Dios, no hizo esta obra. Jesús le está diciendo a estas personas, que por cierto él declara que eran hijos del diablo,
que querían matarlo. Ahora, ¿por qué querían matar a Jesús? Simplemente Jesús le estaba hablando, ¿qué cosa? La verdad. Ahora, una ofensa ocurre cuando usted le habla la verdad a una persona, corrijo. Una ofensa ocurre cuando usted le está diciendo a una persona algo que no es verdad. Cuando usted le dice a alguien algo y eso no es verdad, usted lo está ofendiendo. Por lo tanto, si te hablo la verdad, ¿debo ofenderte? No. Un ejemplo. Un ejemplo donde hablar la verdad ofende mucho. Definición de idiota. El idiota es una persona que no ha sido instruido conforme a la palabra de Dios. Y como no ha sido instruido conforme a la palabra de Dios, ni sabe qué tiene que hacer, ni cómo lo va a hacer. Entonces vive conforme a la primera idea que le venga a la mente, conforme a lo que él siente o Satanás le dice. Pregunto, ¿llevar una vida así es una vida de sabio? No, es una vida de idiotas. Entonces, si usted se encuentra una persona por la calle y usted le pregunta, oiga, ¿usted alguna vez ha sido instruido por Dios? Y te responde, no, pregunto, ¿con quién tú estás hablando? Pero dígale idiota y va a ver si se ofende. Entonces, yo le digo a las personas, mire, yo antes era un idiota, pero no me he dado cuenta. Quizás usted también lo es, pero no se lo ve. ¿Me permite ayudarle a que lo vea? Y le doy la definición de idiota y le digo, vamos a razonar. Ahora, si Dios quiere tener misericordia de esa persona para que se convierta al Señor, reconoce al final que es que un idiota. Pero si no quiere, si Dios no quiere tener misericordia de él y en vez de abrir sus ojos le endurece su corazón, ¿qué usted cree que quiere hacer esa persona? Matarme. Ahora, él sabe que le estoy hablando la verdad. Esa persona ya dejó de ser idiota, ahora pasa a ser necio. Ahora, ser necio es peor que idiota, pero no se siente así. Entonces, la gente son tan idiotas que prefieren que le digan necio y no idiota. ¿Por qué? Porque al idiota, cuando ya tú le das la instrucción, ya conoce. Pero el necio es el idiota que recibe la instrucción y quiere seguir viviendo como idiota, no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, ser necio es peor que idiota. Entonces, miren esta verdad. La gente son tan idiotas que prefieren que le digan necio y no idiota. Díganme de lo que he dicho que no es verdad. Ahora, esta prédica, ya saben, la estamos subiendo a internet. Espero que los comentarios no sean tan graves. Pero el que me escuche le voy a preguntar, bueno, dime si es verdad o no. No es que si tú dices eso, la gente se ofende. La gente se ofende. No. La gente simplemente no quiere reconocer la verdad por la dureza de su corazón. Hermano, nos puede costar la vida hablar la verdad. Pero si usted no está dispuesto a pagar ese precio, entonces le digo algo, está perdiendo el tiempo aquí. Porque Cristo dijo, el que quiera salvar su vida, en este caso, no hablando la verdad, pues la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por hablar la verdad, va a recibir la vida que yo tengo para él. ¿Cuántos quieren esa vida? Entonces tienes que conocer toda la verdad de la Biblia y hablar esa verdad y usarla para convivir con la gente, para relacionarte y seguirla. Quien vive conforme a la verdad, para vivir conforme a la verdad, tienes que seguir a la verdad. ¿Que es quién? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La fuente de la verdad es Jesús, que nos habla por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fortalecer mi espíritu? Necesito conocer todo lo que dice la Biblia acerca de todos los temas. Acerca del matrimonio, acerca de cómo educar a los hijos, acerca de cómo echar fuera demonios, acerca de todo. Porque los hijos de Dios son príncipes y los príncipes no son idiotas y menos necios. Un príncipe necio cuando herede el reino lo va a perder y eso no va a pasar con los hijos de Dios. Por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones, donde va a salir a la luz y vamos a vivir conforme a la verdad o no, que a través de esas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A ver qué tiempo llevo.
49 minutos y voy por el primer punto. Ay, padre. Bueno, hermano, tenemos que conocer la verdad como Cristo lo conocía. Y eso nos va a fortalecer. Ya con esto avanzamos muchísimo, ¿sí o no? Ya con esto avanzamos muchísimo. A ver, no me responda. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la semana para crecer en el conocimiento de la verdad? Tengo un discípulo que me dice, hermano, cuando tú me enseñes el folleto 39 o 139, entonces ahí yo lo voy a entrar. Porque si usted se da cuenta, cada cierto tiempo entramos material nuevo para estudiar y para que la iglesia conozca más la verdad. Pero hay gente que ya se los olvidó lo del principio, porque está desechando la verdad, no la está usando, no está hablando conforme a la verdad. Y al final eso repercute en su vida y en la vida de los suyos. Bien, ¿qué más necesitamos para fortalecer nuestro espíritu? En segundo lugar, la justicia. Regresamos aquí al versículo, a Efesios 6. Efesios 6. Aparte de ceñirnos con la verdad, dice, ¿y vestido con qué? Con la coraza de justicia. Yo no voy a estar explicando ahora que si el soldado romano usaba un traje, entonces Pablo utiliza como ilustración este traje, porque a ustedes lo conocen. Yo voy a lo práctico. La justicia. La justicia. Hermano, ¿qué es la justicia? ¿En qué consiste la justicia de manera práctica? Sí, en lo práctico, ¿qué es la justicia? Pues nada más que esto, que lo que Dios me manda, yo lo estoy haciendo. Escuchen esto. Es muy probable que cuando usted acaba de escuchar esto, la carne como que, ¿cuándo se acaba esto? Eso es hacer justicia. Conocer los mandamientos de Dios y hacerlo. Ponerlo en práctica. Llevarlos a cabo. Y esos mandamientos de Dios, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Biblia. ¿Dónde está qué cosa? La verdad. Escuchen bien. Dentro de la verdad están los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son verídicos, ninguno es falso. Por lo tanto, en una iglesia, si vamos a mandar algo, si vamos a instruir algo, tiene que ser conforme a qué? A la verdad. A ver, vamos a buscar una cita bíblica que nos ayude a entender esto. Isaías 48, 17. Dice así: así ha hecho Jehová, Redentor, 17 y el 18, del 17 al 19. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñé provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. 18. Escuchen esto. Oh, si hubieras atendido a qué. Si no le da tiempo a escuchar, a encontrar la cita bíblica, deje eso ahí y escuche. Y después en la semana escuche la prédica. Para eso la subimos a internet. Para que entienda ahora. Dice aquí, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz un río y tu justicia como la sonda del mar. La justicia de una persona depende de qué? De conocer el mandamiento de Dios y guardarlo. Si usted viola los mandamientos de Dios, está violando la ley. Y si viola la ley, eso es algo injusto. Dios ha dado mandamientos para que el esposo lo aplique en el matrimonio. Y lo mismo para con la esposa, lo mismo para con los padres, lo mismo para con los hijos y lo mismo para todo. Si usted no se ocupa en conocer esos mandamientos, significa que no tiene hambre y sed de justicia.
Es decir, no tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Y si no tiene hambre y sed, si no se apasiona por conocer lo que Dios manda para hacerlo, dice la Biblia que el que esté en esa condición no recibirá la tierra por heredad. Los únicos que van a heredar la tierra, los únicos que cuando ya Dios restaure todo van a seguir en su presencia, disfrutando de la vida eterna, son los que conocen sus mandamientos y los guardan. Hermano, pero no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ajá. ¿Y? La ley fue dada no para los justos, porque nadie es justo. La ley fue dada a los pecadores para que se dieran cuenta lo malos que son. Y que cuando intentaran de ser buenos, se dieran cuenta que no pueden ser buenos en su propia voluntad, para que vinieran ¿a quién? A Jesús. Y que entonces Jesús, cuando ellos se arrepintieran y creyeran el evangelio, los salvara, y a partir de Jesús, por medio del Espíritu Santo, los santificara y los ayudara a permanecer en el evangelio hasta que Cristo venga, y entonces está con ellos una eternidad. Para eso Dios dio la ley. Pero una vez que usted es salvo, ¿qué hace Jesús? Te lleva nuevamente a la ley. Es decir, la ley te trae a Jesús y ahora Jesús te trae a la ley primero para que conozcas el carácter de Dios a través de sus mandamientos. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de los homosexuales? No estoy hablando qué piensa usted. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios hacia los homosexuales? Bueno, cuando usted va a la ley, dice la ley que si alguien se echa con un varón, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Ay Dios, y esto lo subí a internet, ¿qué problema? Ay, qué problema. Ahora, no es mi criterio, es el criterio de Dios. Ahora, yo no soy Dios, yo estoy hablando de lo que dice Dios, no es mi criterio, es el criterio de Dios. Y lo que Dios dice, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, entonces eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios ama al ser humano, no a los homosexuales. Porque si Dios amara a los homosexuales, no los matara. Dios ama al ser humano y quiere que ese ser humano que está practicando la homosexualidad se arrepienta, sea salvo por medio de creer el evangelio, venga a Cristo para que Cristo lo perfeccione y pueda vivir como un hombre. Pero si un homosexual ama tener sexo con otro hombre, más que a Dios, cuando le diga esto, ¿qué va a decir? Me va a querer matar. Y hay gays que son bien fortachones. Yo cuando veo un gay así, yo huyo. No hace muchacho. Y si Dios me dice, no, predícale, pues le predico. Y al final, pues, pues sabe que, mire, gracias a Dios le he predicado a homosexuales, pero nunca he tenido nunca he tenido, como decir, la desdicha, ¿no? De que me agregan. Al contrario, pues, platican bien. Hasta ahora. Espero que Dios me libre de eso. Bien, entonces vemos que la justicia es necesario para aplicarla, que conozcamos los mandamientos de Dios y lo obedezcamos. Cristo decía, mi comida es hacer ¿qué? La voluntad de que me envió. ¿Y cómo Cristo confirmó eso? Cuando Cristo sabía que se iba a enfrentar a los momentos más difíciles de su vida antes de morir, porque en realidad, hermano, morir es fácil. ¿Qué es morirse? Me morí ya. Eso es morirse. Pero antes de morirse hay que sufrir. Ahora, lo que más Cristo tenía que sufrir no era lo que la gente le iban a hacer, no. Era que la ira que Dios tenía en contra de todos nosotros, Dios le iba a descargar sobre él. Es la famosa copa que Cristo dijo que tenía que beber. ¿Mande? Esa famosa, cuando Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es la copa de la ira de Dios. Pero que dijo, pero ¿sabes qué? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si nosotros queremos fortalecer nuestro espíritu para que cuando venga Satanás no nos derrote, tenemos que tener hambre y sed de justicia. Nuestra comida debe ser hacer la voluntad de Jesús, que nos la revela en su palabra, y el Espíritu Santo nos la recuerda y nos las enseña también, por supuesto.
¿Ve? Y cuando lleguen los momentos más difíciles, tenemos que decir, ¿sabe qué, Señor? Esto no me gusta, no es lo que quiero, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si eso está en nuestro corazón, cuando venga Satanás, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar los dientes. Entonces, ya con estas dos armas, ya le hicimos. ¿Ve? Primera arma, la verdad. Conozco la verdad acerca de todas las cosas que necesito para poder vivir la vida cristiana. Segunda arma, los mandamientos de Dios. Entonces, viene Satanás a querer atacarme. ¿Y qué hago? Imito a Jesús. Tú me dices esto, pero ¿sabes qué? Escrito está. Y Satanás no, pero mira esto. No, Satanás, escrito está. Y no lo puedo decir vete, porque si le digo vete, él me va a decir, ¿cómo me vas a echar en el nombre de la persona que me mandó a tentar? ¿Quién lo está permitiendo? Pregúntale a Pablo, que lo oró 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, y quítame este aguijón. Y yo le digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, ya entendí. Entonces me voy a gloriar más bien en las áreas donde soy débil. Porque en el área donde soy débil, quien está actuando es el poder de Dios. Entonces cuando soy débil, en realidad soy fuerte. Pero cuando yo no, porque yo puedo, porque no sé, en esa área, entonces estoy actuando yo. Y ahí donde Satanás dice, ahí voy a entrar. Donde no está operando Dios, ahí voy a entrar. Y vas a ver lo que te espera. Entonces por eso, conociendo la verdad y la justicia, con eso ya lo hicimos. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer para fortalecer nuestro espíritu? Aparte de llenarnos con esa verdad y en nuestro corazón tener la actitud de hacer los mandamientos de Dios. En segundo lugar, o en tercer lugar, perdón, el yelmo. El yelmo es que en esta prédica me ha sucedido algo. Anoté mal una cosa aquí. Pero ven, ahora vamos a ver qué el Espíritu Santo hace. Bien. Tercera arma, el apresto del Evangelio de la paz. No es verdad que no se entiende nada a simple vista. Mande. El apresto del Evangelio de la paz. Vamos a leerlo aquí en Efesios. Estamos en el 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, esto no lo puede interpretar de manera literal, es un símbolo. Están usando como simbología las armas o la vestidura de soldado romano. Ahora, no es que usted va a agarrar el Evangelio y se lo va a poner en los pies, no. Apresto significa estar dispuesto, estar preparado. Disposición. ¿Qué es la disposición? Yo quiero hacer. Tú nada más dime que yo hago. Tú nada más di que yo voy. Tú nada más di rana que yo salto. Eso es estar dispuesto. Pero no basta con estar dispuesto. Hay que estar preparado. Tenemos que saber cómo predicar el Evangelio. Es decir, cuando usted va a predicar el Evangelio, usted va a dar una buena noticia. Pero esa buena noticia, para que sea buena noticia, antes hay que darle una muy mala noticia a la persona. Si usted le dice a una persona, Cristo murió por ti, él va a decir, pues claro, si yo soy bueno. Esa respuesta que trae, altivez. ¿Qué es la altivez? Orgullo más soberbia. Orgullo porque cree que es bueno. Y soberbia porque cree que es mejor que Jesús. Jesús dijo que era bueno. Jesús dijo, ¿por qué me amas bueno? Si bueno solamente hay uno. ¿Y es quién? Dios. Eso es humildad. Entonces, a esta persona hay que trabajar en qué? En que Dios le triture qué cosa? Su altivez. Y para eso hay que ayudarla primeramente a que se vea su condición. Por eso Jesús le dijo a Saulo, te envío a los tíos de los gentiles para que le abras los ojos. Y cuando le abran los ojos y vean que están en tiniebla
y que le sirven al diablo se puedan convertir de las tinieblas, que es una vida inmoral y una vida pecaminosa, a la luz, que es una vida moral y una vida encaminada a hacer la voluntad de Dios. Y salgan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Qué potestad de Satanás? Satanás tiene poder sobre ti y Satanás puede hacer contigo lo que quiera, porque tú eres su hijo. Pero si vienes a Dios, entonces Dios va a ser tu padre y ya Satanás no puede tocarte a no ser que Dios lo permita para trabajar en tu carácter. Eso es lo primero que hay que hacer. Y una vez que la persona vea su condición, hablarle que por estar en esa condición, que le toca hacia el infierno y ayudarla a ver que no puede hacer nada en su fuerza para salir de ahí. Y una vez que la persona se siente terrible porque ve su condición y ve para dónde va, ¿qué es lo que sigue entonces? Pues le damos la noticia de que si se arrepiente de sus pecados, pues por ahí empieza el camino de la salvación. Pero que no basta con arrepentirse de sus pecados, no, sino que tiene que empezar a hacer la voluntad de Jesús. Y hacer la voluntad de Jesús le puede costar la vida de un familiar. Porque puede ser que venga la persecución y le digan, o niegas a Jesús o matamos a tus hijos. Como un cuento, no sé si es cierto o verdad, que creo que fue en China o en un país de árabe, que le dijeron, ¿sabe qué? O niegas a Jesús o le sacamos los ojos a tu hija. Y la hija lo miró y le dijo, padre, escucha bien, no niegas a Jesús, porque yo prefiero quedarme sin ojos que vivir para ver un padre cobarde. El que tiene oído para ir, oiga. Si una persona no se convierte a Jesús de tal manera que está dispuesta a sacrificar incluso a su familia por amor a Dios, no puede ser cristiano. Y esto no es algo nuevo, pregúntele a Abraham, que cuando fue a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo, no, ya, porque sé que en tu corazón, ¿qué está? ¿Qué está en tu corazón? El deseo de sacrificar a tu hijo por amor a mí. Pero no es porque Dios tampoco es un bárbaro. No, Dios lo hizo primero por nosotros. La ira que nosotros merecíamos, Dios la descargó en Jesús. Y Dios mató a su hijo por nosotros. Pero ¿qué hizo después? Lo resucitó. Entonces, hermanos, seamos inteligentes. Que nos saquen los ojos, que nos corten el brazo. Tenemos vida eterna. Si usted permite si usted permite que Dios siembre eso en su corazón, créeme que a su tiempo usted va a tener la oportunidad de experimentar la vida eterna con Dios. Si una persona no está dispuesta a dar este paso, no puede ser cristiano. No puede. Porque para ser cristiano tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas y las tribulaciones van a sacar a la luz eso. Si el domingo toca culto y usted tiene que escoger entre quedarse con un familiar que vino que hace tiempo que no lo ve, a venir a la iglesia y usted coge quedarse con su familiar, usted no es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora bien, hay veces que son veces así, donde Dios te manda a hacer algo que tú sabes que es Dios, no tu carne. Que a lo mejor contradice lo que normalmente Dios ha establecido. Y la gente no te entiende. El día que eso pase, hazle caso a Dios. Nada más verifica que no sea Satanás. Por ejemplo, supongamos que yo vengo y le digo, Lore, ¿cómo está tu vista? ¿Ves más o menos? ¿Quieres ver bien? ¿No tienes problema con la vista o sí? No. Más bien usted tiene problema con la vista. Bien. Entonces hago así y preparo un escupitajo, lo tiro en la tierra y digo, a ver Marvin, ¿qué va a hacer Marvin? Cuando me da con el escupitajo en la mano. Dice, no, yo no quiero. Entonces le digo, bueno, tú te lo pierdes. Porque Dios me mandó a que lo hiciera. Estamos hablando de un caso que Dios me mandó. Pero el problema es que él no sabe que Dios me mandó. Entonces él mira y dice, no, Tony, no, a mí, no. Es que yo soñé y Dios me dijo, ahora, si Marvin toma la decisión de descansar en que por el testimonio que tengo, eso es verdad, se va a recibir la bendición. Ahora, ¿a quién le pasó eso? ¿A Jesús? ¿A Jesús?
Jesús anunció así. Entonces, hay veces que Dios nos va a mandar a hacer cosas que aparentemente vamos a hacer ridículo. Y vamos a decir, Señor, no entiendo. Y Dios dice, no tienes que entender nada, tú solo ves. Nada más que tenemos que estar claro que es Dios y que no es Satanás. Y que menos es nuestra carne. Bien. Entonces, el apresto al Evangelio de la Paz, repito, es la disposición de predicar qué cosa, el Evangelio. Y lo primero que hay que hacer es prepararnos. Y después, pues hacerlo. Pablo decía, oye, ¿sabe qué? Para mí es una necesidad. Si yo no predico el Evangelio, ay de mí. ¿Cuántos aquí sentirán eso? Cristo, donde quiera que llegaba, ¿qué decía? Predicaba el Evangelio. La tarea, la responsabilidad, el trabajo más importante en este planeta Tierra, ¿cuál será? Salvar las almas. Salvar las almas. A través de la predicación como se debe del Evangelio. Porque la Biblia dice que si alguien predica un evangelio diferente, no se va a salvar la persona. No existen tres evangelios, existe uno solo. Pablo decía, este es el evangelio que ustedes escucharon de mí y que ahora les recuerdo y que se supone que ustedes recibieron y permanecieron en él. Porque si ya se les olvidó el evangelio que les dije, si ya no lo están viviendo y están predicando otro evangelio, entonces el día que creyeron por gusto. 1 Corintios 15, del 1 al 4, para que después lo voy con calma. Creíste por gusto, y lo que a mí el Señor me enseñó, ¿qué fue primero? Que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a qué? A las Escrituras. Conforme a la verdad de Dios, hay dos cosas que Dios hizo para salvar al ser humano por medio de la fe. La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Y con esa muerte sucedieron varias cosas, que es lo que tenemos que hacerle entender a la gente, que no lo voy a explicar, si no, no va a terminar más nunca la prédica. Y con la resurrección también sucedieron cosas. En esta iglesia, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Ahora bien, si hay hermanos aquí que no están predicando el evangelio y no están aplicando el evangelio a su vida, el día que escucharon eso, creyeron por gusto. Y escuchas bien, vas rumbo al infierno. Hermano, ¿cómo que rumbo al infierno? Porque Pablo, es más, porque esto sí, Gálatas capítulo 1. Versículo 8 y 9. Dice así, mas si aún nosotros, decía Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sepáramelo para que cuando venga Jesús, juicio. En este caso, anatema es alguien que es separado para que sea destruido personalmente por Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Como antes, es decir, que Pablo, como estamos haciendo ahora, lo repitió varias veces. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea que anatema. Y por allá Juan decía, en primera de Juan, en segunda de Juan, creo que el versículo 10 decía, no recuerdo exactamente, dice, si alguien se extravía, perdón, lo iba a decir, hermano, porque eres así, nada más que se me rodó aquí en la arena una cosa y por eso pedí perdón. Pero gracias, hermano, gracias, que el hermano está emocionado. Yo lo entiendo. Es broma, es broma. Si alguien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escuchen esto, no tiene a Dios. Pero si tú estás perseverando, quien persevera en la doctrina de Cristo,
ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre la amará y yo la amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Dios no puede habitar en una persona que no entiende el evangelio y que predica otro evangelio. Porque se supone que si Dios está en ti, te corrige eso. ¿Y cómo te lo corrige? Te lleva la palabra. Yo antes de mi vida cristiana, yo predicaba otro evangelio. ¿Qué predicaba? Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Eso es una buena noticia para la gente, pero no es verdad. Cuando me di cuenta que no era verdad, si yo estoy predicando, ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas, entonces como Pablo decía, es necesario que a través, ¿ves? Que a través, es como que hay un camino, ¿ves? Como que en ese camino hay que muchas tribulaciones, ¿ves? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces yo dije, espera, no entiendo una cosa, yo digo una cosa, pero aquí dice otra. ¿Y a qué le voy a la verdad escrita o a lo que yo pienso y porque me enseñaron? Las tribulaciones son pruebas que Dios permite, en el caso del cristiano, para su crecimiento espiritual. Así de sencillo. Bien, entonces, hermanos, ven la importancia. Entonces, si usted quiere fortalecerse, usted tiene que aprender a predicar el evangelio y estar dispuesto a predicarlo. ¿Por qué? Porque ya predicar el evangelio es un arma ofensiva. Dice que son las sandalias, es para caerle patadas al maligno y quitarle. No, ya son inventos míos, no dije nada. No, eso la Biblia no lo dice. Me emocioné. La carne, vamos allá. Ve la manera de quitarle las almas a Satanás, arrebatárselas, quitárselas y sacarla de aquel reino a este, es a través de la predicación del evangelio. Ahora bien, un cristiano que no quiera predicar el evangelio es un cobarde. Y pregunto, entonces, ¿por qué dice que eres soldado de Cristo si no quieres pelear? Eso es cobardía. ¿Para qué dice que eres soldado de Cristo si no quieres predicar el evangelio? Tú eres un cobarde. Cristo murió por ti, pero tú no estás dispuesto a morir por él. No puedes ser cristiano. Y la Biblia dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. El que tiene oído para oír, oiga. Esta es la verdad. Es que Dios me entiende. Es que Dios sabe que yo no puedo. Es que Dios no sabe que yo no sé. ¿Y acaso que estás escuchando? ¿Acaso no estás escuchando que tienes que vestirte con la armadura de Dios? Conocer la verdad. Practicar la justicia. Saber predicar el evangelio. Y pregunto, ¿para qué están los pastores en esta iglesia? Aquí en esta iglesia, el que no sepa cómo conocer la verdad, el que no sepa cómo caminar en justicia y el que no sepa predicar el evangelio, ha sido porque no ha querido. Porque en esta iglesia el Espíritu Santo todas las semanas enseña la verdad. Y si en algún momento nos extraviamos en algo, se nos corrige y predicamos la verdad. Bien, ¿cómo más fortalecer nuestro espíritu? Ya claro, no estoy enojado. Sí, porque ya se enojó ya. Versículo 16. Sobre todo, tomar ¿qué cosa? El escudo de la fe. Ahora, hermano, ¿qué es la fe? La fe es esto, pues Dios me habla y yo le creo. Leo la Biblia y lo que la Biblia dice, yo lo creo. ¿Eso es fe? A ver, ¿esto es fe o no? Voy. Yo tengo la seguridad de que Dios me ama. ¿Eso es fe? Tony, ¿en base a qué tú dices que Dios te ama? No es que lo siento. Ah, entonces eso no es fe. Eso es presunción. Eso es soberbia. Eso es orgullo. Escuchen esto. Hermano, yo creo que toda mi familia se va a salvar. Porque la Biblia dice que Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. Y yo le pregunto, ¿y qué Biblia es esa? Porque yo no la conozco. Como que no, hermano, si la Biblia dice clarito, la Biblia dice que Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. No, hermano, eso la Biblia no dice, que sí lo dice, y me busca la cita bíblica. Pero sorpresa, cuando lee bien, ¿qué dice? Y Pablo le dijo, y Pablo le dijo, y Pablo le dijo al carcelero,
Cuando el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿A quién se lo dijo? Al carcelero. ¿Quién lo preguntó? El carcelero. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, a través de Pablo, le dijo al carcelero, eso no es para todo el mundo, es para el carcelero. ¿A quién es carcelero aquí? Pregunto. Le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y lo de tu casa. Esa fue una palabra profética. Palabra profética es una palabra que Dios habla para una persona, para esa persona específica. Porque la Biblia dice que el que creer el Evangelio será salvo. Y es personal. Hermano, en serio, si tú crees y tu familia será salva, porque hay pastores que su familia es un desastre, se supone que ellos creyeron en el Evangelio. ¿Saben que hay pastores que han perdido hijos en las drogas? Y hijos que están presos por delincuentes. ¿Y dónde está la promesa de Dios? Es que eso no es una promesa de Dios. La promesa de Dios es lo que sale de la boca de Dios. Es lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios dice. Y Cristo dijo, prediquen el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. El que no creyere, no será salvo. Entonces, mi fe tiene que tener como fundamento lo que Dios me habla, lo que la Biblia dice. Porque lo que la Biblia dice, ¿quién lo dice? Y lo que la Biblia habla, ¿quién lo habla? Por lo tanto, cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios para eso. Hermanos, si la Biblia no existiera, fuera un caos terrible. Porque entonces todo el mundo diría, no, a mí Dios me dijo, no, para mí me dijo otra cosa. Teniendo la Biblia, miren cuántos movimientos cristianos hay. Nace un movimiento y después ese movimiento se divide en 4. De ese movimiento, de esos 4 más adelante se vuelven a dividir. ¿Y todo por qué? Porque no están alineados a la palabra de Dios. No están alineados. ¿Cómo obtener la fe? Escuchando el rema de Dios. Escuchando la voz de Dios. Dios no siempre habla de manera audible, aunque lo pudiera hacer. Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la palabra de Dios más segura? Que cuando usted la reciba, usted va a saber que es Dios y no hay problema. Lo que está escrito en la Biblia. Por eso, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando yo predique aquí, si algo no le gusta, verifique si está en la Biblia o no. Y si no está, me llama. Y si no entiendo, llámeme con Marvin. Y si no entiendo, párenme aquí a frente de la iglesia. Y si no entiendo, me expulsan. Lo que después van a tener que congregarse en otro lugar, no, pero bueno. Pero me expulsan de la iglesia. Usted tiene que verificar que lo que yo digo, que es mi fe, si es bíblico o no. Eso de que no, Dios me reveló, ya toda la revelación ya está. Lo único que Dios puede usar hoy no es darnos una revelación nueva, sino iluminarnos con su revelación. ¿Qué es iluminación? Es que Dios te hace entender cosas que tú no entendías. ¿Usando qué cosa? Lo que ya está escrito. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque dice la Biblia, leo nuevamente, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis que apagar los dardos de fuego de ¿quién? De maligno. Ahora bien, cuando Satanás nos ataca, él nos ataca con mentiras o con promesas de placer. Muchacho, métete con la vecina. A fin de cuentas, tu esposa no te va a descubrir. La vecina no está buena. Éntrale. Muchacho, mira, el que no tranza no avanza. Tú robas, que a fin de cuentas después le pide perdón a Dios y no pasa nada. Todas las tentaciones tienen algo. Y es que uno siente que cuando uno viole la ley de Dios, va a sentir placer.
¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Sí, sí, mira más así. Dígame qué pecado que usted haya practicado no es rico. Si fornicar no es rico porque la gente fornica. Si tener dinero fácil no es porque yo dije esto y la cara como que Tony, ¿qué dijiste? Bueno, entonces vamos a decir es verdad. Vamos a decir es verdad. Voy a poner un ejemplo. En la prepa, bueno, ya no estoy en Cuba, no pueden, venir, no pueden mandarme a buscar y ya pasó muchos años. Era chiquito, no sabía. Chiquito con 17 años. En una escuela vi que un chamaco tenía un billetón así de dinero, un pajo así de billete, y lo escondió así en el colchón y lo caché. ¿Y qué hice yo cuando él se fue? ¡Fu! Metí la mano y me quedé con ese dinero. Hermano, ay, no tiene ni idea cómo yo disfruté ese dinero. Señor, perdóname. Ay, ¿qué estoy haciendo? Que yo estaba deleitándome en eso ahora. ¿Qué pecado soy? Pero lo disfruté en ese momento. Ahora me siento más por eso, ¿no? Me siento avergonzado, esa es la realidad. Pero en ese momento lo disfruté. El dinero no es fácil, es rico. Hermano, no ser un zángano, vivir de los demás, no es rico. Estamos hablando a la persona que practica ese pecado. Si alguien viene y te da una patada, te duele y tú te enojas y usted le mete 3 más y ve que sangra, ¿no es verdad que eso es rico? El engaño de Satanás consiste en que él te invita a violar la ley de Dios, primero haciéndote ver que no va a pasar nada. Te hace creer que no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Te acuerdas de Eva? Eva, sabe Dios que el día que tú comas este árbol no te vas a morir nada, sino que vas a poder ser como Dios, que conoces bien y mal. Te vas a perder esa oportunidad. Y entonces a partir de ahí cambió la visión de Eva. Algo que veía como malo, ahora lo veía como bueno. Y Satanás hoy sigue operando así. Entonces, ¿qué pasa cuando usted conoce la verdad? ¿Qué pasa cuando usted quiere caminar en justicia y Satanás viene a ponerlo en la tentación? ¿Qué tiene que usted decirle? No, Satanás, no me venga con cuentos, porque escrito está. ¿Y por qué es importante el Evangelio? Para decirle, Cristo murió por mí, no para que yo sigan estas andanzas. Y resucitaste ese día, tampoco para que yo sigan estas andanzas. Y lo que Dios me ha dicho es esto, y esto es lo que voy a hacer. No sé si está entendiendo lo que es la fe. Hay gente que tiene una falsa fe. Hermano, yo creo que Dios me va a bendecir. ¿Y Dios te lo dijo? ¿No? ¿Y por qué dice que Dios te va a bendecir? Es que lo siento. No. El cristiano no se lleva por lo que siente. El cristiano tiene en cuenta las promesas de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados las personas que son humildes, que reconocen que son peor que lo peor. Porque es de esa humildad te lleva a Dios y cuando Dios te salve, Él te va a dar el reino. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Eso es una promesa de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Una persona que tiene corazón sucio no puede ver a Dios, no ve a Dios por ninguna parte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de vivir como Dios quiere, porque Dios lo va a saciar. Dios le va a dar lo que necesitan para que lo puedan hacer. Siente el ambiente como que caldeado. A lo mejor como que alguien dice, bueno, tú dirás eso, pero yo sigo creyendo que esa es fe. Bueno, ese es tu problema. Por eso cuando venga Satanás te vas a zarandear, porque tu fe está fundada en lo que tú sientes y nuestra fe tiene que tener como fundamento no lo que dice la Biblia, lo que Dios me ha dicho a mí. Recuerdo que estando en la escuela misionera, Dios me dijo, te voy a sacar de Cuba y te voy a dar a otras naciones.
Y cuando lo dije, nadie me creyó. Incluso una vez, dos consejeros que tenía empezaron a, por una situación que se dio, me empezaron a hablar, no, que tú haces no sé qué. Y yo le dije, no, es que yo tengo llamado a misionero. Y se empezaron a reír. Y dijeron, no, ¿cómo? ¿Cómo que misionero? Se supone que un misionero tiene que tener un respaldo, que no sé qué. Y yo digo, bueno, eso es lo que dicen ustedes, pero a mí Dios me dijo que me iba a sacar. Y pregunto, ¿qué hago aquí en México? ¿Qué a mi hermano? Yo tengo la seguridad que mucha gente en mi iglesia en Cuba no tenía ni la idea de que Dios me iba a sacar como misionero a otra nación. Pero Dios me lo dijo. Dios me habló. Y aquí estoy. Y hace unos días estaba hablando con un hermano y me dijo, Tony, ¿te acuerdas a la vez que predicaste en la iglesia de tal cosa? ¿Qué cosa? Tú dijiste que de esta iglesia Dios iba a sacar a muchos misioneros para otras naciones. Y sí pasó. Hay un hermano que yo le digo mi discípulo amado, que está en Chile. Hay varios hermanos que están en los Estados Unidos. Bueno, ahí está Rosy, que no me va a testir, no me va a dejar mentir. Hay un hermano que se llama Aníbal, que lo queremos mucho, que está en Francia. Y así, de la iglesia de K25, donde está, salió una cantidad de gente para todas las naciones. Eso no es normal. Pregunto, de la iglesia de aquí, ¿a qué naciones hay otros? No eran uno, no son dos, no. Yo creo que son como mínimo más de 50 hermanos que de K25 ahora están en otras naciones. La importancia, hermano, de escuchar a Dios y usted creerle a Dios. Eso es fe. Y cuando venga Satanás a decirte, por ejemplo, nosotros ahora estamos plantando una iglesia. ¿Y qué han escuchado de nosotros? Puras barbaridades. Que si Tony esto, que si Tony lo otro, no sé qué, que si no sé qué, va, y no voy a decirlo aquí porque ya saben. Pero la pregunta es, ¿cómo nos sentimos como iglesia? Bien. Entonces yo siempre digo, tiempo a tiempo. Entonces muchos que nos criticaban le están yendo mal, no me río de eso. Pero entonces la pregunta es, entonces no estamos tan mal. Ahora, de manera personal sí, nos falta crecer mucho, pero es una iglesia que está viviendo conforme al corazón de Dios. Dios nos está llevando a plantar una iglesia bíblica. Bien. Después de la fe que sigue. 17. Y tomar el yelmo de la salvación. Ahora, ¿qué es el yelmo de la salvación? Es estar seguro de que tengo que vida eterna. Si una persona me dice, hermano, lo siento, pero no puedo amar a mi papá, ¿qué le digo yo? Ah, entonces no eres cristiano. ¿Cómo que no, hermano? Es que la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No perdonar es un acto de cobardía. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Si naciste de nuevo, Dios tiene que haberte dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, o eres débil en la fe o no eres cristiano. Quiero pensar que eres débil en la fe, pero ven que te voy a enseñar. Te voy a fortalecer. Y para fortalecer lo que hago, lo llevo a las citas bíblicas donde habla la verdad que necesita conocer para fortalecer su hombre interior. Y que le animo que tome la decisión de guardar los mandamientos que Cristo estableció respecto a esto. Y ya con eso, ya tiene para avanzar. Y les recuerdo el Evangelio. Tú dijiste, antes de creer el Evangelio, que estás dispuesto incluso a dar tu vida por Jesús. Y por lo que veo, no quieres perdonar a tu papá. ¿Fue verdad lo que dijiste ese día o fue mentira? No fue verdad. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ahora, así como Cristo murió por ti, es muy probable que también haya muerto por tu papá. Entonces, ¿de qué manera tu papá se va a salvar si tú no vas y lo amas y le predicas el Evangelio para que se salve igual que tú? No es que él no se lo merece. Pues si él no se lo merece, tú tampoco. Porque ¿qué enseñó Jesús? Si tú no perdonas a quien te debe, pues mi Padre tampoco te va a perdonar a ti. Y no te vas a salvar. Tú decides. Ah, pero si la persona da el paso, entonces sí. Hay muchas citas que revelan quiénes son los salvos. Lo revela. Por ejemplo, una persona que no cree en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son un solo Dios,
Quien no cree eso, no es salvo. Quien cree que Cristo es un hombre y que no es Dios, tampoco es salvo. Así de sencillo. Y hay ocasiones donde hablo con los hermanos y le digo, no, porque Cristo es Dios, y se quedan así, como que pensando. Porque siente que Cristo no más es un hombre. Y la Biblia dice claramente que, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ese igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, la Biblia te habla claramente que Jesús es Dios y se hizo hombre. Y cuando vas allá a Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y ahí sigue explicando. Por eso es importante conocer, no se distraigan, conocer la verdad de Dios y vivirla. Porque esa verdad que practicamos nos hace ¿qué? Libres. Ya estás fuerte, ya conoces la verdad, estás caminando en justicia. Eso te fortalece espiritualmente. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos a la luz de la palabra. Por ejemplo, vamos a buscar 1 Juan capítulo 2, versículo 9. 1 Juan capítulo 2, versículo 9. Dice así, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Yo estoy en luz, yo soy de Dios. Y vean acá, te cae mal el hermano, no lo soporto. Ah, entonces todavía tú no eres cristiano. No, eso es lo que tú dices, no es lo que la Biblia dice. Dice 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. Esa persona va al infierno, pero cree que va al cielo. Si un hermano viene y te dice, yo perdono pero no olvido. Esa frasecita, yo perdono pero no olvido, pregunto, ¿así actúa Dios? Dice Dios que cuando alguien él toma la decisión de perdonar sus pecados y se lo confiesa a Dios, corrijo, esa persona le confiesa el pecado y Dios lo perdona, ¿qué hace Dios con ese pecado? Lo tira al fondo del mar y ¿qué cosa? No, ya no se acuerda más de él. Ahora, ¿será que Dios tiene mala memoria? No, Dios decide no traer al presente lo que ya pasó. Con Dios es borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, si una persona dice, yo perdono pero no olvido, cada vez que te vea se va a recordar de lo que tú hiciste. ¿Y qué va a sentir aquí? Lo mismo que sintió ese día. Esa persona, lo más probable es que no es cristiano. Y si lo es, no le están santificando. Si lleva tiempo en el evangelio. Porque es muy difícil, hermano, que tú lleves más de 5 años en el evangelio y no sepas no perdonar. Alguien dirá, oye, ¿quién le habló? Entonces yo estoy mal. Si es tu caso, acércate y vamos a hablar de eso después. Entonces, cuando usted va leyendo la Biblia te va a ir diciendo cómo tiene que vivir un cristiano. Por ejemplo, los cristianos tienen que ser mansos. ¿Y qué es ser manso? Ser manso, la esencia de una persona mansa es ser sumiso. El ser sumiso, hermano, el ser sumiso te da poder. Porque el sumiso es una persona que se humilla. Pero se humilla a lo máximo. Entonces, como él se humilla a lo máximo, nadie te puede humillar. A ver, hermanita, ¿usted siente que soy una persona inteligente o soy una persona bruta? ¿Qué siente? ¿Inteligente o soy bruto? Inteligente. ¿Por qué ella dice eso? Ella dice, bueno, si yo te comparo conmigo, eres una persona inteligente. Ahora bien, ahora le voy a hacer una pregunta de nuevo. Se lo voy a preguntar de nuevo solamente que razone lo siguiente. ¿Vio lo inteligente que es Jesús? ¿Jesús es inteligente? Si no. ¿Vio lo inteligente que él? Bien. Ahora, cuando yo me comparo, si usted me comparara con Jesús, ¿me sigue viendo inteligente? ¿Yo soy tan inteligente como Jesús? No. Ser inteligente es ser inteligente como Jesús.
¿Tú eres inteligente como Jesús? ¿Usted? ¿Usted? Bueno, usted a mí no me gana. Le explico por qué. No sé cómo funciona, pero en Cristo, mientras más tú conoces y más sabes, siente que sabes menos. No sé cómo funciona. Hace unos días vinieron unos testigos y me dijeron, no, hermano, nos gusta hablar contigo porque tú eres una persona inteligente. Y le digo, oye, ¿cómo que inteligente? Si eres inteligente, que no soy inteligente. Y querían demostrarme que no soy inteligente. Y me dicen, eso es humildad. En serio, me sentía hasta mal. Me quedé así callado porque nunca en mi vida me habían dicho que era humilde. Es decir, no que era humilde, sino que había humildad en mí. Y dijo, humildad en mí, tú no me conoces. Si tú me conocieras, te darás cuenta que soy lo peor de lo peor. Y me dice que eso es humildad. Que no es humildad, que te estoy diciendo, pero ellos lo ven cómo funciona el reino de los cielos. Es al revés. Yo no soy humilde para nada, hermano. Yo soy orgulloso, tengo una cantidad de problemas que mejor ni ustedes ni se enteren. Pero esa es humildad, que es humildad, quédate la boca, dame tranquilo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú estás buscando que te digan que eres bueno, que eres inteligente? O cuando tú hablas bien de mí. Siempre que una persona hable bien de sí, eso es orgullo. Cuando tú digas, no, que yo sé, porque yo puedo, eso es orgullo, porque la pregunta es, ¿dónde dejas a Dios? Tú sin Dios no puedes hacer nada bueno, todo lo bueno lo hace Dios a través de ti y todo lo malo lo haces tú. Entonces, nos va a ayudar mucho estudiar la Biblia y ver los pasajes donde habla de quiénes son los salvos. Si lo que dice la Biblia no coincide con cómo estás viviendo, lo más probable es que no lo eres. Así que debes buscar ayuda a Dios y alinearte. ¿Y qué sigue? Por último, la espada del Espíritu. Dice el versículo, regresamos a Efesios, el 17, dice, tomad llama la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Bien. Normalmente cuando decimos la palabra de Dios, todo el mundo piensa en ¿qué? En las Escrituras. Esa no es la espada del Espíritu, esas son las sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra la espada del Espíritu es la palabra que sale de la boca de Dios. Es el rema. Es cuando Dios habla a través de ti. Pero hay veces que ni te das ni cuenta. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, vamos a ver nuestro modelo. Juan 14:10. Juan 14:10. Hermano, ya esto es lo último. Usted agarre fuerza que ya este es el final. ¡Ánimo, ánimo! Juan 14:1. Tienen tremenda resistencia. Vamos. 10, Juan 14:10. Jesús le hace una pregunta a una persona que le está ayudando a ver que eran hijos del diablo. Jesús le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. ¿A cuántas personas Jesús sanó? A nadie. Tony, ¿cómo que a nadie? Si yo veo con claridad. No. Las obras las hacía el Padre a través de Jesús. Porque Jesús vivió en esta tierra como hombre y modeló cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Y Jesús no hizo trampita. Leo nuevamente, dice así: no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, es decir, que el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Si lo que yo estoy diciendo no lo hablo por mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, Tony, pero tú has dicho que para dar una doctrina tiene que haber como mínimo 2 versículos que lo confirmen. Bueno, déjame buscarte otro. Hechos 1, versículo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó
a hacer y a enseñar. Ve. Sí, pero espérate. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién dio los mandamientos a través de Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, en la vida de Jesús, el Padre hablaba a través de él y el Espíritu Santo hablaba a través de él. No por gusto, Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Y ese Espíritu Santo habla a través de nosotros. Esa voz que sale de nuestra boca, que aparentemente es nuestra, pero es hablando a través de nosotros, es el rema de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Ahora, vamos a ver a un cristiano lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, donde Dios habla a través de él. Vamos a Hechos. Primero, Marcos 13. Marcos 13, 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. ¿Jesús habló mentira? Jesús habló verdad. ¿Y la palabra de Dios se cumple? ¿Sí o no, hermanita? Se cumple. Vamos allá. Dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni siquiera lo pienses, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, cuando tú te quieras meter en un problema, no porque tú te metes en un problema por estar en la carne, no. Cuando te quieras meter en un problema en las autoridades y te quieran acusar, tú no digas, ay, espérate, cuando llegue voy a decir esto. No te pongas a pensar nada. Tú relajado, va, tranquilo, así, haz como Esteban, cuando lo trajeron ante el concilio y miraron su rostro, vieron el rostro como el de un ángel. ¿Qué significa eso? Que no estaba preocupado. Cuando usted ve el discurso que dio Esteban ante el concilio, hermano, tremendo, pero fue Dios hablando a través de él. Ahora, ¿por qué lo sé? Vamos a Hechos 6:9. Hechos 6, versículo 9. Vamos, que usted tiene tremenda resistencia. Vamos, ya estamos ahí, ya, vamos. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra quién. Hermano, eran judíos que habían venido de 8 lugares diferentes a querer convencer a quién, a Esteban, de que estaba mal en cuanto a su doctrina. Versículo 10. Pero no podía resistir a quién, a la sabiduría y al espíritu con E mayúscula con que hablaba. ¿Quién hablaba a través de Esteban? Tenemos que aprender a discernir cuando el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. No sé si usted ha tenido la experiencia que llega a un lugar, no sabe ni qué va a decir, tiene pena y empieza a hablar porque le hacen una pregunta. Y de pronto usted empieza a hablar y 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 hablar. Y ahora dice, oye, pero cállate, es que no puedo, pero tú no podías hablar, sí, pero ahora no puedo callarme. ¿Por qué? ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo a través de la persona. No sé si usted ha tenido esa experiencia, yo sí la he tenido. O hay veces que estoy así y de pronto me hacen una pregunta. Y yo le respondo la pregunta, pero una claridad así, con texto bíblico, cita bíblica, de algo que a mí nunca me habían enseñado. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Ahora bien, la pregunta es si usted está creyendo que Dios nos fortalece así. Esto no es para darte información. Y no te hablo así como para que digas, tú no estás molesto, enojado. No. Es que entendamos, hermano. Miren, para que entiendan qué estamos haciendo en este momento. Ya, a ver,
Ok, ya se terminó la prédica, pero esto yo necesito que usted lo agarre, lo atesore. Van a ver qué es lo que estoy proponiéndome en este momento con ustedes. Mateo capítulo 28. Así, búsquelo todo, por favor, porque necesitamos cerrar con esto. Mateo capítulo 28. Sí. Versículo 19. Es un texto que, hermano, ya lo conocemos. Sí, pero la pregunta es si lo estamos viviendo como se debe. Mateo 28, versículo 19 y 20. Bien. Dicen que esta cita representa o habla de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Pues una misión que todos los cristianos tenemos en común. Pregunto, ¿cuántos aquí alguna vez hemos contado un chisme? Levante la mano. Sé que ya estamos arrepentidos de eso. Levante la mano. Siendo sincero. Dice Pepe que no, que él es muy espiritual. ¿Cuántos aquí alguna vez hemos contado un chisme? Bueno, si usted ha contado un chisme, significa que tiene la capacidad para poder hacer discípulo. ¿Por qué? Porque cuando usted le contaron un chisme, usted se aprendió el chisme y después le contó el chisme a otro. ¿Ve? Ahora, de la misma manera, usted va a venir a Dios para que Dios te hable y usted le enseñe a otro lo que Dios te habló. Solo que hay un detalle, que Dios no quiere que entendamos o que discipulemos, corrijo, Dios no quiere que discipulemos transfiriendo información. Dios quiere que discipulemos transfiriendo vida. Lo que Dios me habló para que yo viviera y estoy viviendo, ahora yo lo voy a transferir a otros para que ellos lo reciban y también lo vivan. ¿De dónde yo saco esto? Bueno, dice Mateo capítulo 22, 19 y 20. Por tanto, y vayan. ¿Y hacer qué? Discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Un discípulo se hace cuando le predico a la persona y ella se arrepiente y se convierte a Jesús y dice, a partir de ahora ya entiendo que Cristo murió por mí para yo vivir para Él. Lo que Cristo me diga, yo lo voy a hacer. Y a partir de ahí lo empezamos a discipular. Tú no puedes discipular a una persona que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, porque no entiende lo espiritual. Por eso hay que predicar el evangelio primero para que el Espíritu Santo lo salve. Y cuando el Espíritu Santo lo salva, regenera su espíritu y el mismo Espíritu Santo entra en él para ayudarle a que pueda entender todas las cosas. Entonces, a partir de ahí, una vez que la persona es bautizado, porque ya creyó el evangelio y ya se salvó, ¿qué sigue? Dice a continuación, repito, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Le predicaste el evangelio, lo bautizaste y ahora ¿qué sigue? Y aquí viene la parte interesante. Satanás ha cegado a muchos líderes espirituales para que ellos entiendan que aquí dice, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Luisa, ahí dice que tenemos que enseñarle a los discípulos todas las cosas que Cristo nos mandó, ¿sí o no? A ver, amadita, aquí dice que tenemos que enseñarle a los discípulos todas las cosas que Jesús nos mandó, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí vemos dos hermanas que sin darse cuenta, lo digo con respeto y de esta manera de broma, Satanás les ha cegado, porque ahí no dice que tenemos que enseñarle a los discípulos lo que Cristo mandó. Aquí dice, enseña, ve, entonces ahora la hermana dice, no, espérate, Tony, ahora sí, ya, Jesús me fortaleció, Jesús me libró de esta mentira. Muy bien, dice, enseñándoles que guarden, ve, enseñándoles a obedecer, enseñándoles a vivir todas las cosas que, ¿qué? Mandado. Ahora, lo que Cristo manda son, ¿qué? Mandamientos. ¿Quiere conocer los mandamientos de Jesús? Para empezar, vaya al sermón del monte. Y en el sermón del monte Jesús te manda a que tú, es decir, tú puedes ver con claridad qué es lo que Cristo manda que tú seas y cómo Cristo te manda que tú vivas. Tienes que ser manso, tienes que ser luz, tienes que ser sal, tienes que ser perdonado, pero también te enseña, te dice cómo tienes, es decir, qué es lo que tienes que hacer.
Y al decirte cómo tienes que hacer esos son mandamientos, eso lo obedeces y ¿qué pasa contigo? Cambias. Entonces, el discipulado consiste en enseñar a obedecer, en enseñar a vivir lo que Cristo mandó. Ahora, Dios ha dado una armadura, ha dado la verdad, ha dado la justicia, ha dado el evangelio o predicar el evangelio, ha dado la fe, ha dado la salvación, y, es decir, el estar seguro de la salvación y la palabra del Espíritu Santo que sale de tu boca. ¿Qué tengo que buscar yo ahora? Que ustedes vivan eso. En esta semana, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No echarle ganas, sino decirle, Señor, sé tú a través de mí, y echarle ganas como si pudiera, y en realidad lo va a hacer Él. Echarle ganas como si pudiéramos, pero en realidad lo va a hacer Él. Pero que Dios vea que en nuestro corazón está que vivir esto. Hermano, pregunto, si vivimos esto, ¿de qué manera Satanás nos puede derrotar? Y entonces estaremos bien fortalecidos ¿para qué? Para poder enfrentar a la familia. Entonces viene alguien y te dice, no, porque ustedes los cristianos no sé qué, y quiere debatir contigo. Si tú conoces la verdad de la Biblia, tendrás para decirle. Pero ¿qué pasa? Que a veces, oye, acá, es verdad que tú eres no sé qué. Entonces mira la reacción del hermano, dice, es que el hermano Tony me dijo. Él me dijo, no sé, él me dijo, tú ve y que te aclare. Tú no sabes decirle que Dios te dijo y tú defender la postura que tú tienes para la gloria de Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no conocemos la verdad. Pero esperemos que a partir de hoy todo esto sea diferente. ¿Cuándo están dispuestos a fortalecerse en esta semana? En el Señor el poder de su fuerza. Tengo un deseo de preguntarte, Pepe, pero ahora no lo voy a hacer cuando termine el culto. Y Pepe dirá, tú siempre la tienes agarrada conmigo. Piensa lo que tú quieras. No, mentira, bro. Hermano. Yo siempre le digo eso que lo voy a preguntar, al final ni les pregunto. Perdonen por mentirles sin querer, pero cuando estoy en la prédica, le voy a preguntar y dice, pero después yo no voy a tener misericordia. Pero ya es hora, hermano, de que nos levantemos y nos fortalezcamos. Amén. Bien, déjeme checar algo. 1 hora 57 minutos. No bajamos, hermano, no bajamos. Yo creo que más que predica aquí son estudios bíblicos, pero bueno, vale la pena. Bien, vamos a orar.